Daule está a 40 kilómetros de la ciudad de Guayaquil y es considerada la capital arrocera del Ecuador. Allí habitan 85.148 montubios, donde el amorfino, los garabatos, las peleas de gallo y la pesca con bajío y atarrayas son las principales actividades. Fue cantonizado el 26 de noviembre de 1820. Según el historiador Francisco Pizarro, el nombre de esta ciudad se debe a un cacique que era llamado Daule, y Emilio Estrada aseguró que el origen de la palabra viene de los vocablos Dalit, que en lenguaje cayapa significa lugar donde se pesca con red. Daule, cuyas aguas son bendecidas al pasar en su recorrido por la iglesia del Señor de los Milagros, cuyo santo patrón, el Cristo Negro, es una imagen ennegrecida milagrosamente como protesta cuando un doctrinero dominico azotó a un esclavo negro. Tiene 181 kilómetros de extensión y nace en las montañas de Santo Domingo, cerca del poblado San Miguel, donde toma el nombre Peripa, para luego llamarse Balsar. Al pasar por el cantón Santa Lucía toma su nombre y finalmente, en el último tramo de su recorrido, se bautiza con el nombre de este importante cantón agrícola antes de desembocar en el río Guayas. Ni la modernidad de los tiempos con aires de globalización han impedido que el río deje de ser una importante vía fluvial, por donde se transportan los habitantes de los pueblos que viven en sus riberas. Diariamente, cientos de personas se movilizan en sus embarcaciones, impulsadas por remos y motores fuera de borda, ya sea para cruzar el río o para buscar mercado para sus productos. Pero la principal actividad que se desarrolla en el río Daule no es la de movilizarse o llevar productos, sino la pesca. Se estima que alrededor de 200 familias viven de esta actividad en el cantón, y otra cantidad similar vive de vender la pesca en los mercados. Juan José Vargas y su amigo Harrison Pluas son dos jóvenes de 15 años, estudiantes de secundaria, que conocen el oficio de pescador desde que eran unos niños de 8 años. Todas las mañanas salen en sus canoas a tirar la atarraya para capturar peces y camarones, y así contribuir a la economía familiar. Fausto Quinto tiene 51 años y es pescador desde los 18. Con su equipo de trabajo instaló una palizada que consiste en hacer un cerco con una red dentro del río para atrapar peces que se enredan en las ramas puestas intencionalmente en el interior. Cada integrante del equipo tiene su función. Unos apuntalan las bases, las redes y grandes piedras para que ésta se asiente bien al fondo del río, y otros colocan las ramas. Luego de permanecer esta palizada por un día, el equipo de trabajo retira las ramas, las piedras y recogen la red con mucho cuidado para que los peces que se quedaron en el interior no se escapen. Lamentablemente, el trabajo no rindió la pesca esperada, aunque los muchachos ya lo presentían y lo atribuyen a que no ha llovido y que la represa Daule Peripa no afloja agua para que traiga peces. Finalmente, Fausto Quinto se queda con un chalaco de gran peso que fue la mejor captura, y el resto del equipo de trabajo se repartirá la escasa producción. El oficio de pescador se aprende desde muy temprana edad. Vemos al pequeño Juan, de solo 6 años, limpiar con gran destreza uno de los peces capturados en la red. Sin él saberlo, está siendo preparado por su padre para que conozca y domine el río cuando tenga que enfrentarse a él para arrebatarle sus frutos. Otra forma de capturar peces en el Daule es con trasmayo, una red muy resistente hecha a base de un hilo de nylon que puede tener una extensión de hasta 1 kilómetro. A pesar de que este sistema de pesca no es permitido por las autoridades de control, porque en estas redes generalmente se quedan atrapadas especies en peligro de extinción, como tortugas, serpientes de agua dulce y hasta lagartos. Los pescadores las usan frecuentemente, ya que son hábiles tejedores de redes y su fabricación es de bajo costo. Los pescadores conocen mucho sobre la naturaleza y saben que la marea del río tiene que estar baja, porque es allí cuando los peces se desplazan contra la corriente. La baja de las aguas generalmente ocurre en las mañanas, y es cuando los pescadores y sus compañías navegan a lo largo del río desde las primeras horas del día para tener una mayor producción y venta a los comerciantes de los mercados locales. Enero
es cuando las hembras de los peces están preñadas y buscan parir. Lo hacen cuando las aguas del río arrastran en su corriente plantas acuáticas de gramalotes que crecen al inicio de la temporada invernal como predispuestas a ser el cobijo donde se refugian los pececillos. Con sabiduría ancestral, los pescadores tienen conocimiento pleno de cuál es el comportamiento del río según las fases lunares. Este conocimiento les permite saber cuál es la ruta que llevan los peces. Los pescadores afirman saber que a mayor luminosidad lunar hay menos posibilidad de tener una buena pesca. En cambio, que si la luna está en su mengua más débil, la pesca será más fructífera en variedades nocturnas como la corvina, el robalo, el bagre, el bocachico, el cherre y principalmente la dica. Víctor Méndez, un pescador que lleva más de 30 años en el oficio, afirma saber que los peces tienen una buena visión y son capaces de ver cuando hay luna llena a los pescadores nocturnos y se hunden en lo más profundo del río. En el Daule existen más de 5 compañías o cuadrillas de pesca, de hasta 12 personas cada una, que realizan sus capturas en las aguas del río y se cruzan entre sí en busca de espacios. Anteriormente, estos encuentros traían conflictos que podrían llegar a la agresión física. Esas pugnas hoy están superadas y cuando coinciden en un mismo lugar se turnan para tirar sus redes de pesca. No todos los meses son buenos para la pesca. Antes del inicio de la temporada de lluvias, en enero, los pescadores aprovechan para capturar la mayor cantidad posible de peces. Ellos, conocedores de que los peces se alimentan de las raíces de algunas plantas, con la crecida del río durante los meses de febrero, marzo y abril, buscan otros afluentes y esteros menos correntosos, como los de Maravilla, Comején, Los Tintos, Salitre, Barumal y Bella Esperanza. Pero los pescadores no están solos en el río. Los patos cuervos, hábiles buceadores, fácilmente se sumergen en las oscuras aguas y emergen con un pez en sus picos para tragarlos en la superficie, en tanto que las garzas de excelente visión observan detenidamente y lanzan un picotón para capturar sus presas. Al igual que los pescadores, diariamente cientos de campesinos cruzan el río desde la cabecera cantonal hasta el otro lado llamado las riberas opuestas. Hombres, mujeres y niños son transportados en la canoa de don Esteban, un campesino de 94 años que dedicó su vida al campo y a la pesca. Ahora, prácticamente ciego, cobra entre 10 y 25 centavos de dólar a los pasajeros que confían en su extraordinario sentido de orientación para transportarlos. A un lado del segundo puente del Daule, Mayón Tomalá y su compañía de trabajo jalan de cada extremo de una red o paño de 100 metros hacia la orilla del río, que tiraron al agua desde sus canoas para capturar los peces que se suben con la crecida de las aguas. Esa carga, más las de otras 2 obtenidas previamente, son vendidas a Pedro Arriaga, un conocido comerciante, que lo espera en el improvisado muelle para comprarle su pesca de la mañana. En el mercado se venden una gran variedad de especies, como la vieja colorada, bocachico, dama, ciego, ratón, tilapia, chame, guanchiche, barbudo, bío y camarones y langostas de río. Lejos de allí, en Guayaquil, la señora Magali ha preparado con los pescados que su esposo José trajo desde Daule un exquisito sudado de pescado, y que sirve a su hijo Alexander en un plato con la parte que a él más le gusta, la cabeza, que por cierto es rica en hierro. Así transcurre la vida en el río Daule, y si él pudiera contar su historia, seguramente diría que desde su nacimiento a los pies de las montañas de Santo Domingo hasta su desembocadura en el majestuoso Guayas, su vida ha servido para ser la vía de movilización de muchas personas y la fuente de alimento de varias generaciones de ecuatorianos que desde los tiempos remotos lo han utilizado para el desarrollo de sus pueblos, como lo hace en la actualidad Giovanni Bonilla, de 22 años, que al igual que 2 de sus 5 hermanos, aprendieron desde niños los conocimientos que su padre, Alberto Bonilla, heredó del suyo, el dominio de las aguas del gran río Daule, que no para de ser una fuente de vida ni cuando el sol se pone en el horizonte.